Saludo con gusto al infectólogo pediatra Alejandro González Mares. Doctor, buenos días, mucho gusto de saludarle y feliz año. Muy feliz año, Karina. Gusto de saludarle. Doctor, ¿cuáles son los La voz le disponía, pero... Gracias, igualmente para usted. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la rabia en los humanos? Coméntenos, por favor. Claro que sí. Los síntomas son inespecíficos inicialmente. Puede haber aletargamiento, sensación de dolor muscular, dolor de cabeza, sensación nauseosa, puede acompañarse incluso con fiebre, crecimiento ganglionar, y en estados ya más avanzados puede haber estado confusional, alucinaciones, sensación de un miedo inexplicable hacia las corrientes de aire, sensación de miedo al líquido, al agua, principalmente al tocar el agua, incluso con la piel, o a beber agua, ya que también se pierde la capacidad de deglución. Entonces son personas que, aunque manifiestan sed, tratan de beber agua, pero no la pueden deglutir y les genera una sensación de ahogo. Okay. Por eso es que tienen ese miedo irracional al agua. Y finalmente un estado comatoso, convulsiones, hasta que viene el fallecimiento. Doctor, hemos escuchado, por supuesto, y siempre hemos sabido de, la vacunación y relacionamos mucho la rabia pues con los canes, con los perros, y esto, bueno, lo ocurrido en este estado, en estos menores de una comunidad muy, muy pobre allá en Oaxaca, pues fue a través se presumía, bueno, de la mordedura de un murciélago, y luego se confirma ya por las propias autoridades de salud. ¿Esto es un hecho muy aislado? Platíquenos desde cuándo, qué datos tenemos. Y lo más común que habíamos escuchado es la rabia, pues a través de la mordedura de un perro, ¿no? Bueno, es que esa es la idea general. Que tenemos, sí, es la idea general. Efectivamente. Exacto. Sin embargo, hay que decir que en la gran mayoría de las ocasiones las mordeduras de perro o incluso las mordeduras de gatos domésticos implican un riesgo extraordinariamente bajo de transmitir la rabia. Actualmente somos un país libre de rabia de animales domésticos. Es decir, generalmente cuando ocurre rabia, como en estos casos, la presunción fue ataque de animal silvestre, como claro. puede ser un mapache, como puede ser un murciélago, como en este caso, etcétera. Sin embargo, en el estado de Sonora, por lo menos hace ya más de 40 años que no se observa un caso de rabia relacionado a mordedura de perro, porque la vacunación antirrábica para perros y gatos ha permitido que esta infección no se disemina entre los animales domésticos. Sí. Pero además hay algunos animales que son mucho más tolerantes a estar infectados y a mantenerse mucho más tiempo con la infección y con capacidad de transmitirlo, como es el caso de los murciélagos. No todos los mamíferos son tan tolerantes a la rabia. Por ejemplo, un roedor pequeño, en el momento en el que es infectado, a los pocos días se enferma de rabia y muchas veces pierde incluso la capacidad de morder. Entonces ya no puede hacerlo, pues, por la condición en la que está. Así. Pero el murciélago no, a pesar de que es un mamífero pequeño, sí es muy tolerante a la rabia y puede vivir durante varias semanas transmitiendo la infección. Me imagino que hay una vigilancia epidemiológica, obviamente a nivel nacional y por las autoridades de salud en el caso del estado de Sonora, pero cuando hemos visto pues ciertos casos de distintas enfermedades en algunas regiones del país, pues existe el riesgo o el temor de que esto pues trascienda o bueno, se pase de un estado o haya contagios de un estado a otro. ¿Hay algún riesgo o cuáles son las recomendaciones para la población en el caso de Sonora? Claro que sí. No hay que tener miedo porque exista una dispersión de la enfermedad. También sería extraordinariamente difícil que se transmitiera de humano a humano. Entonces, ha sido una lamentable coincidencia que se hayan dado estos casos de enfermedad de forma coincidente,
pero y de forma simultánea quise decir, pero no debemos tener miedo. Lo que debemos hacer es, si tenemos animales domésticos en casa, llevarlos a vacunación, ya sea con un especialista, con un veterinario, o en las campañas de vacunación a las que invita aprovechar, el gobierno. pues, ajá. Aprovechar, así es, y mantenernos alejados en la medida de lo posible de animales silvestres, tratar, si vamos a hacer senderismo, estamos en campismo, Sí. evitar, tratar de acercarnos o ofrecerles de comer. Cuando una persona es mordida, eso es bien importante decirlo, porque no es lo mismo estar infectado, estar enfermo. Cuando una persona es mordida por un animal salvaje, esta persona puede acudir a atención médica donde se le va a ofrecer vacunación antirrábica. Es lo primero que te preguntan y te atienden en relación a ese tema, ¿no? Así es, porque si una persona está infectada, este es un virus que camina muy lentamente, camina aproximadamente 2 centímetros por semana. Entonces, si una persona es mordida en la cara, ese virus tiene una distancia muy cercana entre la cara y el cerebro. Sí, claro. Esa persona se va a enfermar más rápido. Pero si una persona es mordida en un dedo de una mano o en una pierna, entonces le va a llevar más tiempo al virus llegar al sistema nervioso central, sí. De forma que tiene más oportunidad de recibir la vacunación antirrábica y un medicamento que se llama inmunoglobulina antirrábica, que actúa mucho más rápido. Entonces esto permitiría que la persona, aunque se infecte, no se enferme. Cuando una persona se enferma de rabia, ya está en un estado irreversible, el 100% de las veces se va a morir, pero una persona mordida que está infectada tiene altísimas posibilidades de evitar que el virus llegue al sistema nervioso central y evitar que fallezca. Por eso es importante la vacunación. Generalmente te la ponen una vez que tienes un incidente de este tipo, o lo porque preguntamos, por ejemplo, cuando te muerde un perro, o lo primero que uno pregunta o pide mostrar es la vacunación del perro, la vacunación antirrábica. Y entonces de inmediato en el sector salud nos pueden aplicar esta vacuna si yo sé que me picó un animal, como decimos silvestre, o incluso nuestra propia mascota o la mascota de otra persona, que es muy común este tema. ¿Se solicita esta vacunación? Sí, se puede solicitar. Sin embargo, existe un protocolo de atención muy, muy bien definido y depende del diagnóstico situacional en ese momento. Por ejemplo, si una persona había sido mordida anteriormente en algún momento de la vida y también había recibido el esquema de vacunación antirrábica, para esa persona el esquema va a ser diferente, va a ser menos dosis, menos días, que para una persona que nunca ha recibido la vacuna. ¿Cada qué tanto es la vacuna? Mira, se aplica, vamos a decir, el día de hoy, me aplican una el día de hoy, una dentro de 2 días y una tercera dosis en una semana, con una cuarta dosis en 14 días a partir de hoy. Sin embargo, te digo, depende de si yo ya había recibido un esquema previo, cambia la dinámica. Voy a necesitar 2 dosis, ya solamente necesitaría 2 dosis. Si la mordedura es profunda, necesitaría además un medicamento que se llama inmunoglobulina. Sí, el que comentaba ahorita. O si es en un área de riesgo, como lo es la boca, los ojos, la cara, sería también candidato para administrar inmunoglobulina. Entonces depende de cada situación, se determina el riesgo. Ok. En 2019 México se convirtió en el primer país del mundo de haber eliminado la rabia transmitida por el perro. Pero en el caso de los murciélagos, doctor, ¿qué información tenemos? ¿O qué estadísticas o qué datos? Sí, actualmente a nivel mundial, porque hay que decir que rabia es un virus que se encuentra distribuido en todo el mundo, pues va a ser una tarea en este momento imposible eliminar la rabia transmitida por quirópteros, por murciélagos, debido a que pues es imposible hacer una vacunación por las características
vida de esos animalitos. Sin embargo, en su momento, hace unos 100 años aquí en el país, Sí. Era mucho más común la rabia transmitida por perros domésticos que por animales silvestres. Así Entonces, es. sí ha sido un logro mantener Claro. la vacunación para disminuir muchísimo Sí. la posibilidad Ajá. de ser infectados por rabia desde casa. Doctor, ya por último, para terminar, ¿qué pasa en el caso de la rabia de humano a humano? Pero Entre es humanos. muy difícil. Es muy difícil que se transmita la rabia de humano a humano, aunque la persona que ya tiene encefalitis, que ya está infectado. Debemos manejarlo con medidas de protección para evitar tener contacto con su saliva. Sin embargo, no hay casos solo anecdóticos de transmisión humano-humano, pero en el caso de los hermanitos, por ejemplo, lo que se presume es que fueron atacados o mordidos por el mismo murciélago, ya sea por el mismo murciélago o por otros diferentes de la misma comunidad de murciélagos que estaban infectados. O sea, no es que hubo un contagio de un niño a otro niño de los hermanitos, sino que los tres fueron. No. Doctor, por acá nos dicen, cuando me mordió un perro fui al seguro y solo me dieron paracetamol para la inflamación de la mordida. En algún momento también a mí me mordió un perro y de la propia casa. Y bueno, sí, confirmábamos el tema de la vacunación en este caso. Por eso le preguntaba, porque a veces nada más nos dan un medicamento para el dolor y entonces ya el personal es el que determina si eres candidato o no a la vacuna. Nada más no me queda claro, o si si nunca te la has puesto, es como el deber de la autoridad médica en ponerte la vacuna. Ahí obligatorio, casi. Se evaluó también la vacunación del perrito, el estado de salud del perrito, es decir, si el perrito se puede mantener en observación para verificar que ese perro no esté mostrando datos de enfermedad, como son cambios en el estado del comportamiento, también un estado confusional, estado agresivo, que tenga rechazo a los alimentos. Entonces, si se le puede permitir al perrito mantener en observación, también ese es un criterio que usamos los médicos para determinar si se aplica o no se aplica la vacuna. Al humano. Caso de que, sí, al humano, en el caso de que ese perrito tenga también antecedente de vacunación. Depende mucho también de la profundidad de la mordedura y depende mucho también de del sitio de la mordedura. Porque como decía, no es lo mismo si una persona es atacada en una extremidad, donde que en la cara. Mucho más tiempo que en la cara. Entiendo que es por criterios médicos y criterios también en cuanto al estado de salud de la mascota, en este caso, en un perro, el perro pues, del que hablamos. Bueno, doctor, el teléfono donde podamos contactarlo para atención particular, por favor. Con todo gusto, es el 6621-705350. Doctor, pues le mandamos un abrazo, le deseamos un excelente año 2023 y agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, muy feliz año. Feliz año. Gracias al doctor Alejandro González Mares, infectólogo pediatra.